Bueno, como les decía entonces, Juan capítulo 8, pero además de Juan capítulo 8, pues nos vamos a estar apoyando en algunas otras citas bíblicas. Allí en pantalla están viendo Proverbios capítulo 3, es uno de ellos. Segunda de Corintios capítulo 4 es otra. Salmo 63 es otra. Segunda de Pedro capítulo 1 es otra. Y Romanos capítulo 12 es la otra cita que vamos a estar viendo esta tarde, que nos van a ayudar en nuestro tiempo juntos. Bueno, sin más, acompáñenme inclinando sus rostros para orar al Señor y pedirle pues a Él su guía en esta tarde. Padre amado, una vez más, gracias por tu palabra, gracias por lo que eso significa para con nosotros. Es muestra tuya de que nos amas. El hecho de que hayas dejado instrucción para todo momento, para toda eventualidad, que hayas dejado una voz, una voz que permanece, que no se extingue, que es apropiada en todo tiempo y para todos los tiempos, Señor. Y por eso queremos honrarla, pidiéndote que nos ayudes a quitar de nuestra mente, de nuestros corazones aún cualquier preocupación, cualquier ansiedad que pueda estar molestándonos de tal manera que no podamos concentrarnos en lo que tú quieres comunicarnos el día de hoy. Ayúdanos, Señor, en esto. Te pedimos que sea tu Espíritu Santo entonces guiando y obrando por medio de la declaración de tu palabra, Señor, para el beneficio no solo nuestro, sino de aquellos también que nos rodean, y para honra y gloria tuya. En el santo y poderoso nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Bien, entonces, Juan capítulo 8, eh, versículos 21 al 30, y es un pasaje en que nosotros encontramos a Jesús enfrentándose, confrontando a los fariseos y a algunas otras personas que estaban allí en audiencia. Es el mismo contexto que trabajábamos la semana pasada, que es momentos después de aquella también confrontación que Jesús tuvo con aquella mujer sorprendida en adulterio, ¿se acuerdan? ¿Cierto? Um, y, y son unas afirmaciones que deben de haberles movido el suelo, unas declaraciones, unas palabras que de una manera u otra tenían que haberles puesto esas rodillas a temblar. Imagínense ustedes, qué tal si cada uno de ustedes, qué tal si nosotros escuchamos del Hijo de Dios, del Salvador del mundo, del Creador del universo, de Jesús mismo estas palabras? Escuchen, ¿qué tal si Él mismo te habla y dice estas palabras? En tu pecado morirás. Fuerte, ¿cierto? O a donde yo voy tú no puedes ir. ¿Qué sentimos? ¿Qué pensamos si escuchamos estas palabras de Jesús mismo? Pues son algunas de las palabras que vamos a ver nosotros el día de hoy. Él declara a esta gente que está alrededor de él. Ahora tengamos en cuenta que no solo están los religiosos y otras personas que estaban en audiencia que se quedaron con las manos vacías después de que él haya hecho otra declaración también, ¿no? El que esté libre de pecado, tira la primera piedra, y todos se fueron retirando, fueron dejando sus piedras y por ahí alrededor estaban. Y después entonces tiene el intercambio que vino la semana pasada con respecto a su declaración de que Él es la luz del mundo, ¿se acuerdan? Ahí entonces Él vino a esclarecer esa situación, y como vino a esclarecer esa situación, viene a esclarecer cualquier situación en nuestra vida. Hablábamos la semana pasada también. Pero ¿qué pasa entonces si de repente estamos ahí nosotros presentes y escuchamos esas palabras? Vas a morir en tu pecado. Donde yo voy, tú no puedes ir. ¿Cómo nos sentimos?
Palabras poco confortantes, ¿cierto? Poco animadoras. Palabras que apuntan a la condena que el pecador mismo ha buscado y encontrado al darle la espalda a aquel que, si le permitimos, tiene la autoridad, la habilidad, el poder, el deseo de iluminar esas áreas oscuras en nuestras vidas, en donde reside precisamente el pecado. Es que el pecado está en todos. Y el pecado hay que erradicarlo. Porque si el pecado permanece, en tu pecado morirás. A donde yo voy, tú no puedes ir. Y puede que sea práctica de pecado en algunos de los casos. Ciertamente la audiencia en ese momento había de nuevo diciendo yo que no es solo aquellos líderes religiosos, pero de nuevo sus discípulos. Y no todos, pero por lo menos sabemos que había uno que estaba practicando el pecado. ¿Cierto que sí? Judas Iscariote. Por lo menos ese. Pero digamos que nosotros, y tal vez algunos de nosotros, no estemos practicando el pecado, pero tenemos secuela de pecado, ¿cierto que sí? Tenemos todavía algunos destellos de pecado en nuestras vidas. Y sus discípulos también. ¿Será que algunos de ellos estarían luchando con soberbia, con orgullo? De hecho, creo que tenemos los ejemplos en la Biblia que nos dice que sí, efectivamente. Sería más adelante cuando Jesús tuviera ese encuentro también con dos de ellos, los hijos de Zebedeo, ¿se acuerdan? Los hijos del trueno, que le piden a Jesús algo muy peculiar, ¿cierto? Una petición que ninguno otro se atrevió a decirle a Jesús, y es: cuando tú vayas allá al cielo, permítenos que uno se siente a tu diestra y el otro a tu, sí, derecha o izquierda, diestra o siniestra, se dice, ¿no? ¿Cierto? Sí, sí, sí se dice, ¿no? Ahí está. Entonces, no todo el mundo se toma el atrevimiento de decirle a Jesús eso. Y bueno, ellos lo hicieron en ese momento todavía. Eventualmente sabemos que sus pensamientos cambiarían, su manera de ser cambiaría también, sería redireccionada por el Señor. ¿Pero por qué? Porque escucharon las palabras de Jesús como la del día de hoy y la tomaron a pecho, la tomaron a pecho. Y creo que nosotros tenemos que tomar estas palabras de Jesús a pecho precisamente. Para que Él pueda entonces cambiar nuestras vidas infructuosas o poco fructíferas en vidas que reflejan la verdadera luz de Cristo y que dan mucho fruto, ¿cierto? Es una confrontación que sigue siendo relevante entonces en nuestras vidas y que nos debe llevar a buscar una relación más cercana con el Señor, en la cual confiamos plenamente en Él para buscar ese cambio necesario y escuchar palabras muy distintas a estas que acabo de compartir anteriormente. Entonces, vamos a leer nuestra escritura del día de hoy. Vayan conmigo, Juan capítulo 8, ya veo sus Biblias abiertas. Entonces, versículo 21. Antes de eso, para los que están tomando nota, allí está el título y con una breve explicación, encontrando la libertad y la verdad. Y es lo que a fin de cuentas nosotros encontramos al tener estos encuentros con Jesús, estas confrontaciones con Jesús y permitir que su palabra penetre en nuestras vidas. Nosotros vamos a encontrar la libertad y la verdad para nuestras vidas. Pero para ello hay otros componentes que vamos a ver el día de hoy. Debemos de abrazar para poder encontrar esa libertad. Encontrar y vivir en esa libertad. Encontrar y vivir en la verdad. Entonces, versículo 21 dice: de nuevo Jesús les dijo. Y de nuevo, el contexto es el mismo. Jesús sigue hablando con los mismos que se quedaron allá en ese momento. Y continúa diciendo: yo me voy y ustedes me buscarán. Pero en su pecado morirán. A donde yo voy, ustedes no pueden ir. Comentaban, por tanto, los judíos
Ahí están ellos susurrando entre ellos mismos, ¿no? Así, ¿no? ¿Será por eso que, acaso piensa suicidarse? ¿Será por eso que dice a donde yo voy ustedes no pueden ir? Y de nuevo recordemos, no solo están ellos en audiencia, están también los discípulos de Jesús. Y para los discípulos de Jesús escuchar estas palabras tuvieron que haber sido difíciles también. No solo por la parte de pero en su pecado morirán, a donde yo voy ustedes no pueden ir, sino la primera parte, cuando él dice yo me voy y ustedes me buscarán. Es la primera vez que ellos escuchan esta declaración de parte de Jesús que Él se va. ¿Cómo así? No que tú eres el Maestro, no que tú eres el Mesías, no que tú vienes a salvarnos. Piensan todavía ellos de esta manera terrenal, no espiritual. Continúan ellos todavía en esto. Y tiene que haber confusión en ellos. ¿Cómo así que se va? ¿Cómo así que se va Jesús? Y si se va Jesús, entonces ¿qué de nosotros? Imagínense ustedes fueran algunos de los discípulos de Jesús caminando con Él, iban de lado en lado, sanando, curando, expulsando, levantando a muertos, dando ánimo a muchas personas y de repente aquel que está liderando esto les dice, me voy. ¿Cómo así no? Mira alrededor de ti todo lo que hay todavía por hacer. ¿Y qué de nosotros? ¿Quién nos va a guiar? Nadie nos ha guiado hasta el momento, hasta el sol de hoy, como tú nos has guiado. Nadie nos ha enseñado como tú nos has enseñado. Nadie nos ha dado ejemplo como tú nos has dado ejemplo. Nadie ha aterrizado la palabra que Dios dejó, la ley, como tú la estás aterrizando en nuestras vidas y en las vidas alrededor de nosotros. ¿Cómo así? Y entonces entran ellos en este punto de conflicto. Pero en medio de este momento de conflicto hay crecimiento, o puede haber crecimiento. Imagínense entonces cómo se sintieron ellos, preocupados por la partida de Jesús. Nos enseña que en momentos de transición, como cambios que nosotros también podemos experimentar en nuestras vidas, ¿cuántos momentos de transición no experimentamos nosotros? ¿Cierto? Un cambio de trabajo, un cambio de entorno familiar, un cambio de dinámica familiar, un cambio de situación económica, un cambio de ubicación, un cambio, hay muchos cambios que nosotros podemos experimentar o hemos experimentado, ¿cierto que sí? Y en esos momentos de transición, nosotros debemos de confiar en Dios, quien guía nuestro camino. Y por eso, para encontrar entonces esa libertad y esa verdad, lo primero que nosotros debemos abrazar es buscar el propósito en medio del cambio. Y ese es el ánimo para nosotros el día de hoy. En medio de ese cambio, en medio de esa transición, hay algo que el Señor tiene para nosotros. Hay un propósito que Él tiene para nosotros. Hay una enseñanza que Él quiere mostrarnos. Hay un nivel adicional donde Él quiere llevarnos en nuestra madurez en Cristo. Hay que buscarla. Hay que buscarla. En los momentos de transición, en los momentos de cambio, nosotros no nos podemos dar el lujo, familia, de decir, mañana vemos a ver qué pasa. Mañana vemos a ver qué pasa, no es un plan. Miremos a ver qué pasa, no es un plan. Tenemos que buscar, ese sí es un plan. Buscar al Señor sí es un plan. Imagínense ustedes un barquito pequeño, un botecito en medio de un océano grande y todo va bien, van navegando, día lindo, hermoso, asoleado, brisa, pero de repente la brisa se pone más fuerte, de repente los cielos se ponen negros, de repente relámpago, trueno, lluvia, marea alta, no se ve a distancia. ¿Y cómo saben ahora hacia dónde van aquellos que están en ese barco?
¿Cómo saben? ¿De qué manera pueden ellos guiarse en medio de la tormenta? En medio de que haya habido un cambio, una transición ahora de un tiempo hermoso y lindo y se veía la costa, pero ya no se ve la costa. Se veía el horizonte y ya no se ve el horizonte. Bueno, el que va llevando el barco seguramente tiene un instrumento. ¿Qué instrumento? Una brújula. Y la brújula, no importa qué tan negro esté de un lado, del otro lado, del otro lado, del otro lado, de los cuatro lados, norte, sur, oriente, occidente, siempre va a apuntar hacia un lugar y nunca se va a desviar, de tal manera que yo sé de dónde provengo, yo sé la brújula hacia dónde tengo que apuntarla para saber a dónde tengo que regresar, ¿cierto? Pues así mismo, nosotros en esos momentos de transición, nuestra brújula es Cristo. Él es nuestra guía. Él es el que nos va a llevar a ese camino de seguridad en medio del cambio, en medio de la transición, en medio de las variantes en las temporadas que estamos viviendo. Debemos apoyarnos en la guía de Dios durante las tormentas de la vida. Proverbios capítulo 3, versículos 5 y 6 es una cita que tal vez todos conocemos, no sé, posiblemente. Es muy citada. Pero mi pregunta entonces el día de hoy es, ¿será que nosotros estamos abrazando, hemos estado abrazando este principio bíblico de Proverbios capítulo 3, versículos 5 y 6 en pantalla, que nos dice, confía en el Señor de todo corazón y no te apoyes en tu propia inteligencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus sendas. Porque en medio de la tormenta yo puedo decir, pues yo me conozco este mar, yo lo he navegado muchas veces. Yo sé hacia dónde tengo que regresar. Puede pensar uno. Puedo apoyarme en mi entendimiento, pero puedo estar completamente errado y puedo estar yendo mar adentro aún más en vez de irme de regreso hacia la costa que debo de estar regresando. Y en medio de la tormenta, de las tormentas de la vida, yo puedo estar diciendo, oh, yo sé cómo es que debo de caminar en medio de esto y puedo estar completamente errado. Para, no sigas un paso más, busca un propósito en medio de ese cambio y solo lo puedes encontrar por medio de Cristo. Cuando nosotros enfrentamos los cambios, las transiciones, nuestra confianza en Dios nos ayuda a encontrar ese propósito. ¿Sí? Después cuando llegamos, oh, esto es lo que Dios quiere que yo haga. Esto es lo que Dios quiere que yo aprenda. Esto es lo que Dios quiere que yo abrace. Él es el que va a mostrarnos esa senda en medio de la incertidumbre. Regresando, estamos en Juan capítulo 8 y vamos al versículo 23 ahora. Juan capítulo 8, versículo 23, continuamos. Es de nuevo Jesús el que está hablándole a esta multitud. Y dice, ustedes son de aquí abajo. De nuevo, otra de las declaraciones de Jesús en este enfrentamiento. Continuó Jesús, yo soy de arriba. Ustedes son de este mundo, yo no soy de este mundo. Por eso les he dicho que morirán en sus pecados. Pues si no creen que yo soy el que afirmo ser, en sus pecados morirán. Y claro, viene pregunta de ellos, ¿no? ¿Quién eres tú? Y Jesús les responde, ¿no? En primer lugar, ¿qué tengo que explicarles? ¿Y qué es lo que nosotros queremos ver ahora? Antes veíamos transición, cambio y confusión. Ahora vemos aquí dos cosas principales: identidad y ceguera. Ceguera espiritual. Es lo que vemos en estos versículos. Jesús revela primero su identidad. Fíjense de nuevo, hablando de sí mismo, dice, yo soy de arriba. Ustedes son de este mundo.
Yo no soy de este mundo. Por eso le he dicho que morirán en sus pecados, pues si no creen que yo soy el que afirmo ser, en sus pecados morirán. Wow, tremenda declaración. Porque ¿quién es el que tiene el poder para juzgar al hombre por sus pecados? Es Dios, ¿cierto? Dios es el que tiene ese poder. Y Él está diciendo, al decir, ustedes morirán en sus pecados, pues yo estoy pasando juicio sobre esto y solo Dios lo puede hacer. Está diciendo, yo soy Dios. ¿Sí? Es una manera más de Él afirmar esa identidad también divina que Él tiene. Pero los que están allí, los fariseos, no lo entienden, no la captan. Les pasa por encima. Ellos no pueden. ¿Por qué? Porque tienen una ceguera espiritual. Ya, el que está ciego espiritual no puede ver los principios espirituales. Hemos visto ya varios ejemplos en las últimas semanas donde Jesús está hablando de principios espirituales y las personas que están con él están interpretando principios terrenales, ¿cierto? Como el de nuevo, que él es el pan de vida, ¿se acuerdan? Como el que él es el agua viva, el que toma de esta agua, bebe de esta agua, no morirá, y ellos están pensando que estamos hablando de la mujer samaritana y después el otro intercambio de nuevo, están pensando que por medio de que él va a continuar dándoles comida y comida y comida, pero no es eso. Estamos hablando de nuevo de principios espirituales y ellos no están entendiendo esto. ¿Por qué? Porque hay una ceguera espiritual. Su ceguera espiritual refleja también algo para nosotros y es la lucha que nosotros tenemos para comprender, escuchen las verdades profundas que están en la palabra de Dios. Eso es lo que refleja, eso es lo que significa para nosotros. Así como los fariseos no reconocieron a Jesús, a menudo nosotros no vemos las respuestas claras que Él nos da a nosotros en su palabra. Dios habla hoy, no es solo una traducción de la Biblia. Si Dios habla hoy, es una realidad, Dios habla hoy. Pero muchas veces la ceguera espiritual que nosotros tenemos no nos permite escucharle y entenderle. Y por eso vemos un principio, este principio en la palabra, 2 Corintios capítulo 4, versículo 4, en pantalla de nuevo, para los que están tomando nota. El Dios de este mundo ha cegado la mente de estos incrédulos para que no vean la luz del glorioso Evangelio de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Voy a repetirlo, el Dios de este mundo ha cegado la mente de estos incrédulos para que no vean la luz del glorioso Evangelio de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Y la ceguera espiritual, lastimosamente, no es único para el incrédulo, o sea, el que nunca ha escuchado a Jesús y nunca ha dicho, no, Jesús es real, Jesús es el Hijo de Dios, sino es también inclusive para aquellos como nosotros que nos consideramos discípulos de Jesús, también sufrimos de ceguera espiritual. Porque hay muchas veces que Jesús nos habla y nos habla y nos habla y nos habla y nosotros no vemos dónde es que nos está mostrando, qué área es que tenemos que cambiar, erradicar de nuestras vidas, qué cosas tenemos que entregarle completamente a Él, de qué cosas tenemos que correr, huir, literal, en muchos casos. Entonces, para encontrar la libertad y la verdad que podemos nosotros tener en Cristo, también tenemos que superar la ceguera espiritual. Tenemos que superar la ceguera espiritual. Imagínense ustedes que alguien entra por las escaleras ahorita aquí, se sienta con nosotros acá, plena luz de día, con todas las luces que tenemos aquí, pero entra con gafas oscuras, gafas de sol, ¿sí? Y en algún momento se quita esas gafas, porque ya está aquí adentro. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer también. Tenemos que quitarnos esas gafas que nos están dejando ciegos a la luz de la palabra de Dios. Es decir, abrir nuestro corazón, abrir nuestra mente a lo que la palabra dice. Es verdad.
Lo que dice la palabra de Dios es verdad. Y si a ti te dice, en esta área de tu vida, tú tienes que cambiar. Tú tienes que decir, esto es luz y el que está ciego soy yo. Dios no está ciego. El que está ciego soy yo. Debemos de eliminar los prejuicios, nuestros conceptos, el consejo errado que venimos abrazando, tal vez del mundo, tal vez de familia, tal vez y abrir nuestros corazones a la palabra de Dios para el cambio. Dejar las opiniones preconcebidas con respecto a situaciones. Aquí en Colombia hay uno muy en particular que es el tema, por ejemplo, de la unión libre. ¿Cierto? Todos conocen de esto. Y hay muchas personas dentro de la iglesia de Cristo que viven en unión libre. Pero la Biblia tiene un nombre para eso y se llama pecado. Y nosotros tenemos que abrazar esta verdad y decir, yo tengo que darle la espalda a esta situación en mi vida. Yo tengo que alinearme a la palabra, porque es la luz. El que está ciego soy yo. No hay nada que yo pueda argumentar ante Dios para que esa verdad que ya Él ha dicho, Él vaya a decir, oh, yo creo que tienes razón. No hay nada. Nada. Tenemos que superar la ceguera espiritual. Continuamos en el versículo 26 y 27. Nos dice, son muchas las cosas que tengo que decir y juzgar de ustedes, pero el que me envió es veraz, y lo que he oído decir es lo mismo que lo repito al mundo, que le repito al mundo. Ellos no entendieron que les hablaba de su Padre. Y hay algo hermoso que estamos viendo aquí también nosotros. Estamos viendo una relación en estos dos versículos. Una relación hermosa. Miren, el que me envió es veraz, Dios es verdad, ¿cierto? Y lo que he oído decir es lo mismo que repito al mundo. Está hablando de esta unidad que hay entre el Padre y Él y es la verdad. Nosotros podemos echarnos la caminata hacia el ferrocarril que está del otro lado de la avenida, de la variante, y podemos caminar al lado del ferrocarril ese y llevarnos un metro, y en cualquier punto de ese ferrocarril nosotros podemos medir cuánta distancia hay de un riel al otro riel y corrernos unos centímetros y medir y vamos a ver un variante. Les aseguro que va a haber un variante. Bien sea perpendicular el variante o bien sea horizontal el variante, va a haber un variante. Pero entre lo que dice Dios y lo que dice Jesús, nunca hay variante. Nunca hay variante. Es una verdad paralela, única, es una relación idéntica. No hay ningún variante. El pensamiento de Jesús es el pensamiento del Padre y el Espíritu claramente también, porque son uno. Entonces nos habla de esta relación hermosa, única con el Padre, y eso resalta también la importancia que nosotros, si de verdad queremos ser transformados en la imagen de Cristo, que es la meta de todo discípulo de Jesús, de todo hijo de Dios, entonces debemos de tener esta misma intimidad que tiene Jesús con el Padre. Nosotros tenemos que buscar esa misma intimidad con el Padre, porque es a través de esa intimidad que nosotros vamos a parecernos cada vez más a la verdad de Cristo. Es la manera. ¿Ya? Algunas veces nos olvidamos de acercarnos a Dios en medio de nuestra búsqueda de dirección, de significado, pero de nuevo, si queremos encontrar la libertad y la verdad, nosotros tenemos que continuar abrazando algo más, y en este caso tenemos que cultivar la intimidad con Dios. Tenemos que cultivarla, es una necesidad absoluta, cultivar la intimidad con Dios. Ahora,
Piensen entonces en las amistades de ustedes o las personas con las cuales ustedes se consideran tienen más cercanía. Aquellas personas con las cuales tal vez ustedes pudieran decir, yo cuento con esta persona en realidad para todo. No hay cosa fea en mi vida que yo no pueda contarle a esta persona y esta persona me va a apoyar, esta persona me va a animar, esta persona me va a guiar también hacia Dios. Piensen en esa persona. ¿Qué han tenido que hacer ustedes para cultivar esa intimidad con esa persona, esa confianza con esa persona? Pues de la misma manera nosotros han pasado tiempo con ellos, nosotros tenemos que pasar más tiempo con nuestro Padre Celestial. ¿Mm? En segunda de Pedro, capítulo 1, vayan conmigo, vamos a leerla juntos. Segunda de Pedro, capítulo 1, vamos a comenzar leyendo desde el primer versículo, pero en realidad el énfasis está desde el versículo 3 al versículo 11. Pero vamos entonces a leer juntos, segunda de Pedro, capítulo 1. Y dice el apóstol, dice Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo han recibido una fe tan preciosa como la nuestra. Entonces en audiencia estamos nosotros, los cristianos, ¿cierto? Los discípulos de Jesús, los hijos de Dios. Que abunden en ustedes la gracia y la paz por medio del conocimiento que tienen de Dios y de Jesús nuestro Señor. Su divino poder, el de Jesús, al darnos el conocimiento de aquel que nos llamó por su propia gloria y excelencia, nos ha concedido todas las cosas que necesitamos para vivir con devoción. ¿Qué nos ha dado, qué nos ha proporcionado Jesús? Todas las cosas que necesitamos para vivir con devoción. ¿En dónde las dejó Él plasmadas? En su palabra, en sus enseñanzas. Así Dios nos ha entregado sus preciosas, magníficas promesas. ¿Dónde encontramos sus promesas? De nuevo, en su palabra, en la Biblia. Para que ustedes, luego de escapar de la corrupción que hay en el mundo debido a los malos deseos, lleguen a tener parte en la naturaleza divina. Qué hermoso, porque de nuevo estamos viendo, Jesús está haciendo esta declaración, yo no soy de este mundo. Y el llamado es, hermanos, hermanas, que nosotros no seamos de este mundo tampoco. Que seamos seres espirituales como Jesús es ser espiritual en este sentido. Que tengamos parte de la naturaleza divina, aquí nos está diciendo. Precisamente, versículo 5, por eso, esfuércense por añadir a su fe virtud, a su virtud, ¿qué? Conocimiento. ¿Cómo conoces? Pasando tiempo con. Al conocimiento, dominio propio, al dominio propio, constancia, la constancia, devoción a Dios. A la devoción a Dios, afecto fraternal, al afecto fraternal, amor. Y a fin de cuentas sabemos que todo se trata de eso. Ama a Dios, ama a tu prójimo, ¿no? Porque estas cualidades, si abundan en ustedes, los harán crecer ¿en qué? En el conocimiento de nuestro Señor Jesús. Entre más nosotros practicamos estas verdades, el mundo no te enseña dominio propio. El mundo no te enseña devoción a Dios, el mundo no te enseña afecto fraternal, el mundo no te no te enseña amor, el mundo no te enseña constancia. Es solo la Biblia, la palabra de Dios, la que te enseñan estas cosas. Y entonces, si estas cualidades abundan en ustedes, los harán crecer en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Entre más tiempo tú pasas en la palabra, más conoces a Jesús. Más intimidad vas forjando entre ti y entre Jesús. En cambio, pero miren el fruto, ¿no? Ahí está. Y evitarán que sean inútiles e improductivos. Y tal vez algunos de nosotros decimos, no veo fruto en mi vida. Bueno, ahí está.
En cambio, el que no las tiene es tan corto de vista, ahí está la ceguera espiritual, tan corto de vista que ya ni ve y se olvida de que ha sido purificado de sus antiguos pecados. Y por eso les digo, hermanos, que esto es no solo para el fariseo, esto es para el cristiano también, porque todos somos propensos a la ceguera espiritual. Todos somos propensos a decir, no quiero ver, no quiero ver, no quiero ver. ¿Por qué? Porque el querer ver una verdad que va en contra de lo que yo estoy haciendo y diciendo que me trae placer, entonces me va a doler. Por lo tanto, versículo 10, hermanos, esfuércense más todavía por asegurarse del llamado de Dios, que fue quien los eligió. Si hacen estas cosas, no caerán jamás, y se les abrirán de par en par las puertas del reino eterno de nuestro Señor Jesús, de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Qué hermoso. Y a la luz de esta palabra, hay entonces una afirmación que compartía un misionero americano de una iglesia que se llama Gracia, allí en los Estados Unidos, y él se llama Justin Peters. Y yo quiero que miremos esta declaración. Dice, si quieres escuchar a Dios hablar, lee tu Biblia. Lee la Biblia. Si quieres escuchar a Dios audiblemente, lee la Biblia en voz alta. Si estás buscando una señal, ahí la tienes, en la Biblia. Si tú te conformas con que Dios te hable a tu interior, lee la Biblia. Pero si tú necesitas que te entre por el oído, léela en voz alta. Pero la verdad es la verdad, no importa cómo la vayas a escuchar, bien sea en silencio o audiblemente, es la verdad. Y es la única verdad que tiene que estar afectando nuestras vidas. Porque solo puede haber una verdad. Entonces, así como Jesús buscó una relación cercana con el Padre, nosotros también debemos de priorizar. Escuchen, priorizar, dar importancia, primer lugar a la oración y a la lectura de la Biblia. A la lectura y al estudio de la Biblia para fortalecer nuestra comunión con Dios. No hay de otra. Esa es la pasta mágica. Esa es la pomada ungida. Porque la Biblia es la mismita voz de Dios mismo. Habla de los problemas, de todo lo que pasa alrededor de nosotros, pero también habla a nuestra alma. En ella encontramos las razones por las cosas que nosotros vemos hoy en día en este mundo, que se están viendo, que dice uno, wow, es el fin del mundo. Todo eso está en la Biblia. Pero también proporciona esperanza a nuestro ser. Y la Biblia es relevante, no es irrelevante hoy en día, es relevante, es tan relevante como lo fue hace 2000 años atrás. No está desactualizada de ninguna manera. Fíjense como lo decía el salmista, Salmo 63, versículo 1 en pantalla. Oh Dios, tú eres mi Dios, yo te busco. ¿Cuál es la palabra que utiliza? Díganlo todos, 1, 2, 3. Intensamente. Con todo lo que tengo. Mi alma tiene sed de ti, todo mi ser te anhela. Cual tierra seca, sedienta y sin agua. Hermanos, no hay otra manera. Buscar a Dios intensamente. Y lo encontramos en su palabra, en la Biblia. Versículos 28 al 30. Regresando a Juan capítulo 8. Por eso Jesús añadió, cuando hayan levantado al Hijo del Hombre,
sabrán ustedes que yo soy. Subrayen eso, ¿ah? A mí se me paran los pelos de punta. Sabrán ustedes que yo soy y que no hago nada por mi propia cuenta, sino que hablo conforme a lo que el Padre me ha enseñado. El que me envió está conmigo y no me ha dejado solo, porque siempre hago lo que le agrada. Mientras aún hablaba, muchos creyeron en él. Lo siguiente que vemos aquí es, Jesús hace una última declaración cuando hayan levantado al Hijo del Hombre. El Hijo del Hombre es referencia a Jesús mismo. O sea, cuando yo haya sido levantado, ¿cómo así que va a ser levantado? Porque va a morir, va a ser crucificado, pero Él va a resucitar, porque es la diferencia única de Jesús con el resto de todo muerto en esta vida. Jesús ha resucitado. Él fue levantado de entre los muertos. Es el único. Para vivir por siempre. Porque Él es eterno. Entonces, había un propósito además de todo. Había un propósito y es la salvación, ¿cierto? Ese era el plan, ese era el diseño de Dios para siempre. Que te ha amado eternamente. Dios nos ha amado a cada uno de nosotros eternamente. De tal manera que desde la eternidad pasada, sabiendo que íbamos a nosotros darle la espalda a Él, Él decidió enviar a su Hijo para que en el momento en que finalmente nosotros decidiéramos ya no darle la espalda más, hubiera un camino de regreso para nosotros hacia Dios. Porque hay algo que nos impide tener esa relación, esa intimidad, esa comunión, no solo ahora, sino eterna para con Dios, y es el pecado. Pero Jesús iba a tomar nuestros pecados. Se los iba a llevar a la muerte en la cruz para de esa manera pagar por el pecado nuestro, porque la paga del pecado es la muerte. Y nosotros hemos debido haber muerto por nuestros pecados. Pero no, Cristo nos ha dado vida por medio de su muerte y de su resurrección. Y los fariseos de nuevo no captan, no entienden el significado profundo de sus palabras. Muchos de ellos, pero algunos sí creyeron, ¿no? Y a menudo nosotros buscamos tal vez soluciones rápidas en lugar de entender que hay un significado más profundo de lo que Dios quiere hacer por nosotros. Y entonces, si queremos vivir en libertad y en la verdad de Cristo, nosotros tenemos también, según lo que vemos en estos tres versículos, es abrazar la transformación a través de Cristo. Solo Cristo es el que lleva este proceso en nuestras vidas. Es el único que puede llevar este proceso en nuestras vidas. Solo Jesús salva. No hay otro camino para el Padre, hacia el Padre, sino por medio de Jesucristo. Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida. Él es la resurrección, Él es la salvación. Y tenemos que abrazar la transformación entonces a través de Él, porque recordemos que no solo se trata de en la creencia, como veníamos hablando la semana pasada. ¿Se acuerdan? Entonces, yo soy la luz del mundo. El que me sigue tendrá la luz de la vida. ¿De acuerdo? Y esa palabra sigue, explicábamos la semana pasada, tiene dos conceptos encerrados en el lenguaje original. Y el primer concepto es la creencia, pero el segundo concepto es igual de importante y es la, ¿quién se acuerda? Obediencia. Seguir a Cristo significa creer en Él, pero obedecerle también. Porque la obediencia es la evidencia de la creencia. La obediencia es la evidencia de la creencia en Cristo. Es la forma como nosotros demostramos que creemos en Cristo si le obedecemos. No basta la creencia, porque es hueca la sola creencia.
Entonces, hay que abrazar la transformación a través de Cristo. A la transformación, a veces nosotros no queremos experimentarla, tal vez con el proceso que Jesús quiere llevar en nuestras vidas. ¿Y cuántos de nosotros luchamos con algunos de los procesos de cambio que Jesús ha traído ya a nuestras vidas? Hay algunos que todavía omitimos, tal vez. Pero pensemos en algunas de las cosas que hemos empezado ya a vencer o que ya hemos vencido por medio de Cristo. Y los procesos a veces no han sido fáciles. ¿Cuántos de nosotros hemos luchado para ser más gentiles, más amables, más sencillos, más humildes, más pacientes, más... Y podemos seguir, ¿no? Y a lo mejor todavía estamos luchando con eso y dice, ¿hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo? Bueno, tengo un pastor amigo, de hecho, uno de mis grandes mentores. Él tiene la colección de estos insectos más grande, creo yo que pienso, según lo que yo he visto, de los Estados Unidos. Es un experto en el tema, las mariposas y sus derivados, ¿no? Pues las polillas también. Y tiene un cuarto completo en su casa con ejemplos y ejemplos y ejemplos y ejemplos de estas mariposas. Y uno se pone a ver todas y son maravillosas, aún muertas, disecadas, los colores que tienen, las formas que tienen, son hermosas, pero no llegan a esa manera de la noche a la mañana. Hay un proceso de capullo, ¿cierto? De oruga, hacia esa mariposa. Y así tiene que ser también con nosotros. A veces los procesos son más lentos de lo que nosotros queremos. Abracemos la transformación sin importar qué es lo que significa eso para nosotros. No seamos impacientes en este sentido, porque Dios es paciente con nosotros, ¿no? La palabra nos llama a esa transformación. Romanos capítulo 12, versículo 2, de nuevo uno de estos versículos que tal vez nosotros hemos escuchado. ¿Otra vez, Alex? Sí, otra vez. Porque es el llamado. No se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Cuando llegamos al conocimiento de Cristo, yo tengo que buscar la transformación, es lo que me está diciendo acá. Yo no puedo conformarme con quien soy, porque entonces estoy solo creyendo, no estoy obedeciendo. No se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cómo es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. ¿Qué es lo que nos está diciendo, familia? Que si nosotros sabemos que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta, y tú quieres vivir esa voluntad, tú tienes que buscar la transformación. No te puedes quedar quieto, sentado en tu casa, pasando los canales, o de serie en serie, o subiendo la pantalla en tu dispositivo. Tú tienes que buscar a Dios. Tienes que encontrar ese propósito en medio de los cambios, de las transiciones de la vida. Tú tienes que buscar superar la ceguera espiritual. Es de gran valor para nosotros cultivar la intimidad con Dios y abrazar la transformación que podemos recibir única y exclusivamente por medio de Cristo. Que estas lecciones nos guíen mientras que nosotros navegamos en medio de este mundo tan complejo y en medio de las vidas también que nos rodean a nosotros. Amén. Oremos, Padre amado, te damos gracias por tu palabra, gracias por este hermoso llamado, difícil de digerir en muchos aspectos, Señor. Pero Padre, como hijos tuyos,
No queremos ser ciegos y queremos permitir que tú, que eres la luz del mundo, ilumines hasta las áreas más oscuras, más sucias, más feas, más desordenadas de nuestras vidas. No simplemente para exponerlas, sino para erradicarlas de nuestras vidas, de nuestros corazones, de nuestras mentes, Señor. Para que podamos decir nosotros, yo te amo con todo mi ser, con toda mi alma, con todo mi corazón. Padre, gracias porque tenemos a tu palabra de nuevo. Gracias porque nos amaste de tal manera que también esa palabra se hizo carne y vivió en medio de nosotros y sufrió lo que sufrió para que nosotros pudiéramos hoy decir, veo la verdad y soy libre. Y no queremos, Padre, que nada de eso sea en vano. Hoy, tal vez algunos de nosotros, si no todos, debemos de levantarnos y decir, yo me comprometo de nuevo a caminar junto a mi Dios, a buscarlo intensamente, a regresar a ese primer amor. A rendirme completamente en medio de mi soberbia, pensando que yo soy un hombre, una mujer, un niño, una niña, que las tiene claras y decir, no las tengo claras. Doblar mi rodilla, postrar mi rostro ante Dios Todopoderoso y decir, necesito que me ayudes. Gracias, Padre, porque como cantábamos también a un principio, hermosa es tu gracia. Y allí donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Gracias porque no hay profundidad tan enorme de la cual tú no puedas levantarnos hoy. Te bendecimos, Padre, por ese único, exclusivo amor que tú tienes para con cada uno de nosotros. Y quieres que lo vivamos y lo experimentemos. Y que salgamos también a contarle a un mundo que vive en medio de la oscuridad de tu luz. Perdónanos y encamínanos. En el nombre de Cristo oramos. Amén.